Vamos hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día, permítame que tengo que, ay Dios mío, bueno, vamos a dejarlo allí. Voy. Hoy es día jueves, 28 de septiembre del año 2023. Es un día muy bueno, es un tiempo muy bueno, es un tiempo muy delicado, es un tiempo muy complicado, es un tiempo en donde creo que tenemos nosotros que acercarnos mientras podamos más al Señor. Quiero tratar con usted hoy una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Hay tantas cosas que están pasando en esta nación. Una de las cosas que están tratando es de encarcelar a todos aquellos que se oponen al sistema. Debo decirlo, el presidente Trump, en donde buscan la forma como eliminarlo de las próximas elecciones. No han podido porque de alguna manera su buen estatus financiero le permite contratar a buenos abogados. Pero como están escarbando desde tiempo atrás, pues de alguna manera quieren en realidad hundirlo, precisamente hundirlo. No solamente porque no participe en las elecciones, porque sabe que si él llega a quedar, muchos irían a parar a la cárcel. Pero también creo que es como una forma de venganza por haber matado a uno de los organizadores del terrorismo por parte del Islam. Y veo que hay una situación bastante fuerte en donde, nuestras oraciones por todos aquellos hombres que de alguna manera han cooperado para ayudar al pueblo de Israel y también para ayudar al cristianismo. Veo como muchas naciones árabes se están acercando a Israel. La última de ellas, Arabia Saudita, que está ya en los planes de poder pactar con Israel, pero dicen ellos que no podrá realizarse ese pacto a menos que le cedan a Palestina a la Jerusalén Este como su estado. Una de las cosas que yo alcanzo a ver, que siento en lo profundo de mi espíritu, es que están tratando de utilizar todo el arsenal y el armamento que tiene también ahora Israel, especialmente todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque Israel es el que ocupa el primer lugar en la inteligencia artificial. De alguna manera, amado pueblo, yo debo decirle que yo insisto en partiendo de lo que Dios me ha hablado, de por qué me plantó en este tiempo, precisamente para
anunciar el mensaje del último tiempo. Pero veo en realidad que muchas cosas están muy, muy fuertes, y creo que hoy más que nunca debemos de orar por todos aquellos que hoy por hoy están haciendo una tarea muy, muy importante en lo que es el propósito de Dios, sabiendo que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Pero oremos por todos aquellos vasos de deshonra. Perdón, sí, por los vasos de deshonra, por si acaso Dios les concede misericordia. Y oremos por los vasos de honra también. Al final debo recordarle que la iglesia tiene que interceder por Israel. Yo veo ahorita a Israel muy ingenuo, Benjamín Netanyahu muy ingenuo, creyendo que Estados Unidos es su protector. Y escucharlo decir que no siempre Dios los protege es prácticamente ahorcarse solitos. En medio de todo lo que está aconteciendo, amado pueblo, yo quiero decirle que hay un ejército muy escondido, sí, muy escondido, porque recordemos que antes de que Elías partiera de la tierra, habían muchos profetas. Se había escondido a 100 de ellos aproximadamente. Había escondido a muchos profetas y los había alimentado con pan y agua. Y Elías era uno de ellos, que los cuales buscaban para matarlo, aunque a Elías no lo había alimentado Abías. Pero es tan asombroso, Abías trabajaba en el palacio con Acab. O sea que Dios tiene gente en todo lugar. Y honestamente yo creo que Trump es un instrumento de Dios, porque estableció a Jerusalén como la capital de Israel. Amados hermanos, yo quiero hablarle un poquitito de la importancia de que aquellos que están haciendo la obra de Dios, o estamos haciendo la obra de Dios, centremos nuestro corazón muy bien, porque creo que estamos en un tiempo bastante difícil, bastante complicado. Estamos en un tiempo en donde debemos de verificar bien en nuestro corazón cuál es la razón por la cual nosotros le estamos sirviendo al Dios del cielo. Y entender que hay una responsabilidad por la cual al final nos van a pedir cuentas. Y que el Dios bendito espera que le entreguemos buenas cuentas, y que yo espero que nosotros también entendamos que le tenemos que entregar buenas cuentas a Dios. Hay un pasaje aquí que me llamó mucho la atención. Le titulé El corazón del ministro. A la luz de Nehemías, usted conoce la historia de Nehemías, restaurador de las 12 puertas, restaurador de la muralla. Pero todo ese trabajo que él realizó fue un trabajo que en el camino se encontró mucha oposición. Pero Nehemías amaba a Dios y por ende amaba al pueblo. Yo creo que nadie puede hacer la obra de Dios si no ama a Dios y ama al pueblo. La historia dice, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios, hoy que es día jueves 28 de septiembre del año 2023.
Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca, dice, había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor, dice. Y dije al rey, viva para siempre el rey, como no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Una de las cosas que nosotros como ministros tenemos que entender es que la Iglesia de Cristo en este tiempo verdaderamente muchas puertas llamados ministros, porque los ministros son las puertas por donde entra todo lo que el ministro permita a la congregación. Las murallas son las ayudas, representa la obediencia también, pero representa las ayudas. Todo lo que entre a una iglesia entra por el pastor o por las ayudas. Los demás no hacen tanto daño, pero los que sí hacen mucho daño en una iglesia, si no cuidan su corazón, es tanto el ministro como las ayudas. Son las puertas y es la muralla. Y digo la muralla porque el pueblo de Israel rodeó a Israel cuando dijeron, tú antes de que estuviera Saúl ya nos pastoreabas. O sea, antes de ser rey ya nos pastoreabas, mejor dicho. Entonces, quiere decir que todo lo que entre a una iglesia es por la puerta que es el pastor o por las ayudas que es la muralla. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces todo lo que entre a una congregación es por medio del pastor o por medio de las ayudas. Pero la serpiente lo sabe perfectamente. Cuando echó por los suelos a Eva, recuérdese que primero la endulzó con la visión, el oído. El apóstol es la visión, el oído es el maestro, el olfato es el profeta, el gusto es el evangelista y el tacto es el pastor. Entonces los 5 sentidos fueron trastocados por la serpiente. Y eso es lo que está haciendo en este tiempo el sistema caído de tinieblas. Sabe que afectando a los ministros se lleva al pueblo y sabe que afectando al apóstol se lleva a todos los pastores. Eva comió del árbol equivocado y el árbol es un ministerio apostólico en figura y simbólicamente. Y si en este tiempo se come fruto de la estructura apostólica equivocada, es bastante peligroso. Nehemías, que es tipo del Espíritu Santo, pero que también representa a los ministerios, vio cómo estaba la condición del pueblo. Yo creo, amados hermanos, que la condición del pueblo está como está por culpa de los ministros. Exactamente, se vuelve a repetir la misma historia de cuando el Señor Jesús en su primera venida. Israel estaba atrás, consultaba a muchos brujos, muchos ministros de la letra, de tradiciones, de ritos, de ceremonias, que predicaban lo que ni ellos estaban dispuestos a vivir. Y ahora la historia se repite. El pueblo está como está por culpa de los ministros. Y creo que ahora los ministros tenemos una responsabilidad, yo la veo cada día más seria. Y siento mucho temor en mi corazón por el hecho de que veo cómo está la situación, la condición de la iglesia. Gracias a Dios que no en todos lugares, pero sí en la mayoría. En la mayoría.
porque la Escritura dice que el amor de muchos se enfriará. Creo que viendo cómo está la condición del pueblo, es muy importante que nosotros los ministros hagamos conciencia hoy de que la tarea ministerial no es sencilla como muchos piensan. No sé por qué muchos persiguen títulos, incluso hasta títulos apostólicos, ¿no? Cuando en realidad yo he dicho que un título no adorna, sino responsabiliza, y que todos en el nivel o en la función que Dios los puso tienen grandes responsabilidades. Creo que tanta es la responsabilidad de un apóstol como de un maestro, un evangelista, un profeta, un pastor, porque todos sientan doctrina, aunque Dios estableció coberturas apostólicas. Pero cuando Nehemías ve cómo estaba la condición de Jerusalén, cómo estaba la condición del pueblo, entonces cuando va y le da el vino, porque era copero del rey, le sirve el vino al rey, el rey le pregunta, tú no estás enfermo, lo que tienes es tristeza de corazón. Imagínense, nunca lo había visto el rey así, y él nunca había estado así tampoco. Estaba tranquilo, cómodo en el palacio del rey. Pero cuando le llega la noticia de cómo estaba Jerusalén, cómo estaba el pueblo, sintió mucha tristeza. Este hombre amaba a Dios y amaba al pueblo de Dios. Y entonces, cuando le dice, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? En el verso 4 el rey le dijo, ¿qué es lo que pides? Mire cómo es Dios de maravilloso. ¿Qué es lo que pides? Dios le puso a este rey comenzar a ayudar a Nehemías, porque Dios, hermano, tiene gente en todo lugar. Y entonces lo que hace Nehemías, como debe hacer todo ministro, es orar al Dios del cielo. O sea, no empezó a pedir a lo loco, ¿verdad? No empezó a pedir aquí y allá, porque lamentablemente la iglesia cayó en un estado en donde era nomás pura pedidera, y hasta el día de hoy todavía muchos lo practican. Oró al Dios del cielo antes de pedirle algo al rey. Sabía, en su corazón Nehemías sabía que Dios lo estaba enviando para allá, para ir a restaurar, a reedificar las puertas y la muralla. Y entonces él respondió al rey, según el verso 5, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Para que yo la reedifique. Nehemías tenía la buena disposición, el buen corazón, el buen deseo. Es sin duda que Dios le iba a dar todos los medios, todo lo necesario para hacer la tarea en el pueblo de Dios, porque recuérdese, Cristo vino a morir no por los edificios, Él vino a morir por las almas. Y no tengo nada contra los edificios, aquí también estamos edificando un edificio muy bonito para el Señor, pero no es esa lo primordial, no es la esencia de la obra de Dios, sino son las almas. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le pedí un plazo fijo. Nehemías le dice, si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Definitivamente había hallado gracia delante del rey. Porque
para hacer la obra de Dios no solamente hay que hallar gracia delante de Dios, sino hay que hallar gracia delante de los hombres. Y cuando digo hombres, son aquellos hombres que Dios tiene clave, o hombres clave que Dios tiene en todo lugar para poder ayudar al hombre de Dios a hacer la obra. En este caso, uno de ellos, un hombre clave, era el rey. Y recordemos, por ejemplo, Lucas 2:52 dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Claro, cuando dice con los hombres se refiere a aquellos hombres clave que Dios tiene para que en el momento preciso hagan algo, digan algo, aporten algo para desarrollar el propósito de Dios. Primera Samuel 2:26 también dice, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Esto definitivamente, hermano, porque Dios tiene hombres en todo lugar, gente en todo lugar. Y entonces el rey le dice, y le dije al rey, dice Nehemías, si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Nadie podía pasar a menos que fuera orden del rey. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Dice, y él me lo concedió, el rey. Mire, Dios tenía este rey porque sabía que en un determinado tiempo Dios lo iba a usar para proveer todo lo necesario para que Nehemías no solamente hallara gracia delante de los gobernadores, Asaf, el guarda del bosque, y que proveyera toda la madera necesaria para la reedificación de las puertas y de las murallas. Dice, y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. Y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo, imagínense. Lo había enviado a donde él fuera, aunque no fueron con él hasta Jerusalén, pero mientras Nehemías se preparaba con todo, había enviado oficiales del ejército y hombres de a caballo. Mire cuánta gracia halló este hombre delante del rey. Hablo de Nehemías. Así es Dios cuando el hombre de Dios tiene en su corazón reedificar la casa de Dios, la cual son las almas. Dios va a hacer que haya gracia delante de mucha gente que probablemente ni cristiana es, pero que de alguna manera va a hallar gracia delante de ellos para que pueda Dios desarrollar su propósito y para que pueda el hombre de Dios desarrollarlo por medio de él. Eso es algo que nosotros los ministros tenemos que tener y tenemos que tener en cuenta, pero que tenemos que tener cuidado también porque de pronto cuando en el corazón del ministro está hacer la obra de Dios, y la obra de Dios son las almas, no es el edificio. Y vuelvo a insistir, no tengo nada contra los edificios. Nosotros también estamos preparando uno acá en Carolina del Sur. Algo bonito para Dios, pero no es el meollo del asunto, son las almas. Porque Cristo, repito, murió por las almas. Pero algo que tenemos nosotros que tener en cuenta también es que cuando el corazón del hombre de Dios, el corazón del ministro, está en toda la disposición de trabajar con las almas, aparecen también las oposiciones. Porque por un lado Dios hace que hallemos gracia delante de mucha gente
que en veces, repito, ni cristiana es, pero que Dios está con nosotros, eso tenemos que entenderlo también. Pero cuando disponemos nuestro corazón a hacer la obra, a trabajar con las almas, aparecen, hermanos, las oposiciones. Dice el verso 10 que cuando se enteraron Sanbalat Horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. A procurar el bienestar de los hijos de Israel. No es el bienestar del ministro. Es el bienestar de los hijos de Israel. Es el bienestar del pueblo de Dios. No es que el ministro tiene que estar bien, aunque Dios se va a encargar de que esté bien siempre y cuando esté haciendo su tarea, porque no pondrás bozal al buey cuando trilla. Trillar es trabajar la palabra, estudiarla, enseñarla, trasladarla, transmitirla, interpretarla, y el Espíritu Santo se encarga de revelarla al corazón de su pueblo. Si nosotros no nos preocupamos de estudiar y de orar la palabra, ¿cómo puede haber provisión? Porque el buey que trillaba el grano comía de lo que trillaba también. Pero algunos le ponían bozal porque el buey era perezoso, el buey no quería hacer la obra y entonces no había provisión para él. Cuando en el corazón del ministro, en el corazón del hombre de Dios está trabajar con las almas, aparecen las oposiciones. Y este verso 10 dice que cuando se enteraron Sanbalat y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel, entendiendo que al diablo no le va a gustar que alguien disponga su corazón, que alguien disponga su corazón para trabajar con las almas. Va a tener oposiciones, va a tener luchas, va a tener batallas. Pero hay algunas que yo quiero mencionarle que son importantes que las entendamos, hermano. Sanbalat, que fue uno de los que se opusieron a Nehemías, que al final Dios se encargó de que la obra se realizara, porque ¿quién le puede ganar a Dios cuando el ministro se pone en las manos de Dios? Sanbalat en inglés es strength, y strength significa poder para resistir. Poder de influencia física o mental significa presión. Entonces, la presión de la influencia mental que a diario enfrentamos los ministros, en veces cuando se presentan problemas, situaciones, oposiciones, o muchas veces cuando se está comenzando y no se tiene la provisión necesaria y muchas veces el ministro tiene que trabajar para poder ajustar y proveer, etcétera. Eso es normal, no tengo nada con trabajar. Yo creo que muchos lo hacemos. Pero hay presiones. Esa es una de las primeras oposiciones que nosotros como ministros enfrentamos. Muchas veces aparece Sanbalat. Sanbalat que resiste, se resiste. Hay una influencia física, mental, dardos encendidos del maligno. Hay presiones, en veces físicas, en veces mentales. Porque hay influencias caídas que no están de acuerdo y les disgusta que los hombres de Dios hagan la tarea. Hay presiones, hay luchas, hay batallas, y que nosotros debemos de entender que Dios nos llamó y nos estableció como ministros y que hay que hacer la obra porque, como decía al principio, nos van a pedir cuentas y esperamos entregarle buenas cuentas al Señor. Pero que en medio de esas presiones físicas muchas veces es trabajar, muchas veces son desvelos, algunas veces ayunos, porque también el cuerpo lo resiente, pero que también hay un bombardeo mental de cosas negativas que en veces llegan
a la mente del ministro y que el ministro debe de luchar para que no bajen a su corazón, porque aparece Sanbalat que se opone. Y es esas batallas mentales que en veces el ministro tiene en medio de todas las luchas, oposiciones y todo lo que le llega. Por otro lado, otra de las oposiciones es Tobías. Sanbalat horonita y Tobías el oficial amonita. Tobías, fíjese, Tobías, su nombre significa Jehová es bueno. Jehová es bueno. Y aplicado al sentimentalismo, porque otra de las oposiciones que el ministro tiene y de los cuales nosotros como ministros tenemos que entender es que Dios nos llamó para ser buenos pastores, no pastores buenos, muy diferente. Nos llamó para ser buenos ministros, no ministros buenos. Ministros buenos son aquellos que no hacen su tarea y que lo que prefieren es que el pueblo esté tranquilo, no molestarlo con mensaje de santidad, no molestarlo con mensaje de consagración, no molestarlo con que tienen que ser creativos, diligentes, responsables, consagrados, puntuales, servidores, ofrendadores, etcétera. Si usted quiere, metemos ahí también la ofrenda y el diezmo. Pero hay muchos ministros que no entienden que muchas veces viene el diablo y les manosea el alma, y con tal de que el pueblo no se les vaya, pues no le hablan la verdad. Y la verdad, hermano, siempre viene con el sello de bendición, pero muchos, hermano, que no les gusta la verdad, lamentablemente, se sienten ofendidos. Mientras el ministro no les diga nada y mientras el ministro no predique en contra de como ellos son, ellos van a estar contentos. Pero como el ministro, sin darse cuenta, el diablo le ha manoseado el alma y le ha vuelto sentimental y lo ha hecho un pastor bueno en vez de un buen pastor, en vez de un buen ministro, en vez de un buen apóstol, lo ha hecho un apóstol bueno en donde no importa cómo los pastores estén conduciendo, no hay problema, con tal de que crezca el número de pastores. Recordemos que una de las armas que usa el diablo, y el Señor lo reprenda, es manosear el alma de aquellos que desarrollan tareas importantes en Dios. Eso es lo que hizo Satanás cuando quiso manosear el alma del Señor Jesús usando al apóstol Pedro. Es tan asombroso que el diablo pueda usar apóstoles buenos que son amigables, cariñosos, pero son también alcahuetes. Y le dijo, no, lo llamó aparte al Señor Jesús y le dijo, no, ¿cómo vas a ir a la cruz? Tú eres un hombre bueno, no tienes por qué morir como los ladrones, no tienes que morir como los criminales. ¿Cómo vas a ir? Y el Señor Jesús, que sabía que era Satanás usando a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solo piensas en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Otra de las oposiciones que el ministro tiene es que se tiene que cuidar de su alma sentimental y que tiene que hablar la verdad, claro, tiene que ir con el aceitito de la unción, y la unción tiene que encontrarla de rodillas y en obediencia, porque tiene que transmitir la verdad, porque en veces se va a encontrar con pueblo que tiene frente de diamante, como sucedió en el caso de Jeremías, profeta, que enfrentó por 25 años a una generación que tenía frente de diamante, nada les entraba. Y como la generación que enfrentó Ezequiel, que le dijo, habla, porque si les tienes miedo, voy a infundir más temor en ti. Tienes que hablar la palabra. No temas, yo estoy contigo. Y es que si nosotros no hablamos la palabra como es, porque la palabra tiene el poder de
es un arma de dos filos, parte el alma y el espíritu, corta para la izquierda y corta para la derecha. Y en veces una de las cosas que el enemigo está usando en este tiempo final es que hay mucho ministro sentimental que con tal de que el pueblo esté tranquilo y contento, todo lo que el pueblo pida al gusto del cliente. Si son fiestas paganas, al gusto del cliente. Si son fiestas mundanas, al gusto del cliente. O sea, pueden hacer y deshacer con su vida con tal de que la iglesia esté llena, con tal de que diezmen, con tal de que ofrenden, con tal de que estén contentos. Les presentan a un Dios bueno. Pero recordemos que antes, los ministros, antes de presentar a un Dios bueno, tenemos que presentar a un Dios santo. Como santo seré tratado, le dijo a Moisés, entre los que se acercan a mí. Dios es bueno, definitivamente es bueno, pero antes de ser bueno, Dios es santo. Y así hay que presentárselo al pueblo. Que el pueblo pueda entender que el evangelio es diferente de todas las religiones baratas existentes en la tierra. Y que a Dios hay que presentarlo como un Dios santo. Pero claro, en veces hay gente dentro del pueblo que no le agrada que le hablen de santidad. Y con tal de que el pueblo no se enoje y se vaya, muchos ministros evitan hablar de santidad. Evaden hablar de consagración y de búsqueda y de obediencia. Porque les presentan un Dios bueno antes de presentarle un Dios santo. Tobías, su nombre significa Jehová es bueno. En otras palabras, el ministro tiene que tener cuidado con su alma, porque si el diablo le manosea el alma, va a estorbar el propósito de Dios en el pueblo. Tobías fue uno de los que volvieron del exilio con Zorobabel, pero no pudo probar su conexión con Israel. Eso quiere decir que no era del pueblo de Dios, no tenía linaje israelita. Y entre el pueblo también vamos a enfrentar a gente que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Que están en la iglesia y en veces sirven y en veces diezman y ofrendan y en veces, hermano, hasta cantan y danzan, pero que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, son oyentes solamente, que muchas veces lo que quieren es que las cosas el ministro las haga a su manera, que el ministro se someta a ellos y quieren alborotar con la democracia. Se olvidan que es la teocracia, en la iglesia es la teocracia donde Dios manda por medio de su Espíritu Santo. Por eso todo lo que el ministro haga en la iglesia, lo que es gobierno, finanzas y doctrina, o pongámoslo de otra manera, doctrina, gobiernos y finanzas, todo tiene que emanar de la Escritura. Nada puede emanar de su ronco pecho, porque el pueblo va a ir a buscar el consejo de la palabra, no la opinión del ministro, ni el gusto del ministro. De tal manera que otro de los enemigos que nosotros como ministros enfrentamos son aquellos que están entre el pueblo, pero que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo y quizá nunca lo van a tener. Recordándole que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no venían solamente israelitas, venían muchos egipcios, que la Escritura le llama en el libro de Números el populacho. Otras versiones más fuertes le llaman la chusma. Egipcios que venían infiltrados o venían entre el pueblo, pero que no habían tenido un encuentro personal con Jesucristo, incluso hasta se habían bautizado en agua porque cruzaron el Mar Rojo. Y que de alguna manera yo debo decirle, amados ministros, en las iglesias hay muchos que se oponen
al mensaje, se oponen al gobierno del Espíritu, al mensaje del Espíritu, se oponen cuando el ministro verdaderamente está edificando, está reedificando al pueblo. Y se encuentra esa oposición. Primeramente es esas batallas mentales que los ministros tenemos. Esos sentimentalismos y dejamos que Satanás manosee nuestra alma. El Señor reprende a Satanás. Y muchas veces es gente entre el pueblo que quiere que se hagan las cosas a su manera. Y que muchas veces cuando las cosas no se hacen a su manera, optan por rebelarse o optan por alborotar a la iglesia, porque esa es parte de la oposición, hermano, que muchas veces los ministros enfrentamos. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no lo es. Porque el que es verdadero cristiano siempre va a proteger la obra, pero no la va a dañar. Una de las raíces de Tobías es tou, que a su vez significa dadivoso, generoso, dador de muchos regalos. Y esta es otra clase de personas que nosotros enfrentamos en nuestro caminar, recordándole que el soborno ciega los ojos del justo. Yo tuve una oveja allá en San Diego, la segunda iglesia que pastoreé, hermano. Este hombre era el mil usos. Hacía de todo en la iglesia. Cualquier cosita, él lo arreglaba, si era una luz, si era el púlpito, si lo que fuera, hermano. Era muy regalón en el sentido que siempre hacía comidas, porque era también de Guatemala. Hacía comidas chapinas y me llevaba, y mira, y me llevaba, hermano. Pero tenía un problema. Y este hombre, cuando llegaban almas nuevas, con tal de él tener la primacía y ser según el brazo derecho, corría a las demás personas. Corría, echaba de la iglesia, buscaba la forma, hablaba mal de la iglesia o hablaba mal de mí o volteaba a ver a las almas nuevas con una mala cara o les hablaba mal con tal de que... Y sí, las almas, hermano, se iban después de 4, 5, 6, 7, 10 cultos, las almas se iban. Porque esta es otra clase de batallas que los ministros tenemos. No estoy hablando de aquella gente linda, preciosa, sincera, que siempre está en la disposición de aportar, de dar, de apoyar la obra o de darte incluso un regalo a ti, porque los ministros recibimos muchos regalos del pueblo. E incluso hay quienes celebran hasta el cumpleaños del ministro y le hacen cosas. Bonito, yo recuerdo que ahí en San Diego en mi cumpleaños, hermano, que caía me parece que era el Labor Day, me parece septiembre, algo así. Con mi cumpleaños el 4 de septiembre, pues era fin de semana largo, no por mi cumpleaños, sino por el feriado que se celebra en esas fechas, y nos juntamos toda la iglesia. ¿Y cuál era mi sorpresa? Llegaba al parque y tenían pastel y comida y el Happy Birthday to you, ¿no? Todo eso. Hay gente linda, hermano, gente dadivosa, gente regalona, bonachona, generosos, dadores. Pero hay quienes lo son porque buscan comprar al ministro, buscan sus intereses y buscan manejarlo de manera que no les diga lo que están haciendo mal. Así hay mucha gente. Y esa es otra de las batallas que nosotros tenemos, hermano, que enfrentar. Y que son gente, hermano, que siempre aporta, da, generosos, da regalos, etcétera, pero que busca que nunca le digan cuando hace algo malo. Nunca le digan nada. Hermano, otra interpretación mucho más profunda, hermano, mucha más vieja, perdón,
de Tobías, una palabra en inglés es easy, fácil, que a su vez significa libre de preocupación. Relax, dicen en inglés, o sea, relajado. Y esa es otra de las batallas que tenemos que tener cuidado los ministros. Porque muchas veces hay mucha... como que el ministro, si se descuida, pues ya no se preocupa por orar, por leer, por consagrarse, por obedecer, por exhortar al pueblo, por enseñarle la palabra, por estudiar la palabra, sino que se la pasa relajado, sin preocupación, como que todo va marchando bien. La actitud del ministro es como no le da importancia a la obra o no la toma seriamente, sin las exigencias que la obra tiene. Y esa es otra de las formas en que el enemigo también influencia en veces la vida del ministro. ¿Acaso no dice en la Escritura, cuando habla de los pastores, dice que son pastores perezosos, son perros mudos, dice que no saben ladrar? Y eso es importante. Dice Isaías 56:10, dice, sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Y los perros son voraces, no se sacian, o sea, puro dinero nomás. Con que tengan dinero ya la obra va caminando bien. Dice, y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Aparte de ello, dice, venid, busquemos vino y embriaguémonos y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Aparte de borrachos, son también perezosos, no estudian la palabra, ya con cualquier mensajito se paran en el púlpito con tal de sacar la tarea y lo único que quieren es que vengan las ofrendas y los diezmos, pero no se preocupan de edificar al pueblo. No se preocupan de hablar la verdad divina, de consagración, santidad, como ya hay suficientes entradas, con tal de que todo está bien porque pues abunda de todo. Pero no es así, amados siervos. Dios nos llamó para edificar, para presentar. Estas batallas se presentan. Hay que tener cuidado con el desgaste mental. El físico, pues si hay que trabajar, pero hay que tener cuidado con las presiones mentales, con los dardos mentales que el enemigo, el Sanbalat, tira y vienen con fuerza. Hay que tener cuidado con el sentimentalismo. Hay que tener cuidado con aquellos que están entre el pueblo, pero que son los que quieren que se establezca la democracia y que el pastor haga lo que ellos dicen. Hay que tener cuidado con los regalos, porque debo recordarle que en veces los que más diezman, en veces lo que buscan es que no se les diga nada, aunque estén haciendo las cosas mal. Y eso, en vez de ser bendición, es un soborno que ciega los ojos del justo. Hay que tener cuidado con el relajamiento. Hay que tener cuidado porque el mucho relajamiento, es como tomar la obra a la ligera, no darle importancia, sin entender las exigencias que contiene. Hay que orar, hay que leer, hay que estudiar, hay que enseñar, hay que obedecer. Hay que estar siempre activos buscando el beneficio del pueblo. Todas estas cosas que le he dicho vienen por influencia del reino de las tinieblas y hay que discernirlas para contrarrestarlas, porque en veces como que los ministros tendemos a acomodarnos y nos olvidamos de que hay una tarea que hacer y que hay que hacerla bien y que vamos a enfrentar dardos y hay que tener cuidado con las presiones, con el sentimentalismo que tan fácilmente Satanás en veces manosea el alma.
tener cuidado también con aquellos que quieren establecer la democracia y tener cuidado también. Yo no tengo nada con aquella gente linda que te da un regalo, un presente o que diezma buena porción, sino estoy hablando de aquellos que lo que quieren es comprarte para que tú les toleres y les alcahuetes su forma de vida. Dios está en la mejor disposición, porque Nehemías dice, el rey me lo concedió, dice el verso 8 de Nehemías 2, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Y para ello, para ir terminando, dice Esdras 7:11, cuando Artajerjes hace un edicto y establece un decreto en donde Esdras, que estaba haciendo los arreglos en la casa de Dios, Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Y ahora yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. Por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, le dice a Esdras, para llevar plata y oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero pues comprarás diligentemente novillos, carneros y corderos, con sus ofrendas de cereal y sus libaciones correspondientes, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Fíjense, no dice nuestro Dios, vuestro Dios. Pero era un rey que estaba en Babilonia que estaba cooperando porque había hallado Esdras gracia delante de él. Y lo que a ti y a tus hermanos parezca bien hacer con la plata y el oro, que quede hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de Dios, entrégalos todos delante del Dios de Jerusalén. Y lo demás, dice, que se necesite para la casa de tu Dios, para lo cual tengas ocasión de proveer, provéelo del tesoro real. Yo, dice el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, sean hechos puntualmente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo. No sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. También os hacemos saber que no se permite cobrar tributo, impuesto o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, dice, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombra magistrados, jueces para juzgar a todo el pueblo. Y dice, y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se le aplique severamente, sea para muerte o destierro o confiscación de bienes o encarcelamiento. Y entonces dice Esdras, bendito sea el Señor Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén. Y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí. Dios, amados siervos, tiene todo su plan bien preparado. El problema podríamos ser nosotros los ministros, que en veces no sabemos contrarrestar esos dardos encendidos del maligno. No sabemos manejar las presiones. A veces viene Satanás y manosea nuestra alma y no predicamos la palabra con tal de que no se ofenda a la gente. Hay que tener cuidado con eso. Eso no es algo que yo lo hago, pero hay que tener cuidado porque muchos sí lo hacen. En veces hay gente entre el pueblo que alborota y quiere establecer la democracia. Hay que pararse firme como hombres de Dios y enseñar. Este es el orden de Dios. Muchas veces hay gente que quiere comprarte porque quiere cegarte la visión el enemigo.
quiere el diablo cegarte la visión, porque el soborno enceguece los ojos del justo. En veces es gente, en veces podríamos caer en libres de preocupación porque todo aparentemente está bien, porque como abundan las cosas materiales y los diezmos y las ofrendas, y nos olvidamos de que el ministerio tiene exigencias y que hay que cumplirlas, y que el diablo muchas veces usa esas armas para frenar su propósito. Aparece Sanbalat y Tobías. Y Dios está en la mejor disposición de proveer todo cuanto se necesite para realizar su obra. Las almas, su pueblo, esa es la obra de Dios, no es el edificio, aunque se puede tener un bonito edificio. Pero nosotros somos los que debemos de entender que Dios también se encarga de que hayamos gracia delante de algunos hombres claves en su obra y que muchas veces no son cristianos. Pero debemos, como Nehemías, cuidar nuestro corazón en cuanto a qué es lo que perseguimos en el ministerio. Hacer la obra de Dios, trabajar con las almas o vivir de las almas. El que vive de las almas ya no tiene evangelio, tiene religión. Pero el que enseña la verdad a las almas, el que exhorta, el que reprende, el que instruye, el que llama al pueblo a la consagración, a la obediencia, a la santidad, al buen servicio a Dios, a la buena adoración a Dios. El que enseña cuando sabe que algo se está haciendo mal en la iglesia y enseña en contra de ello, es ahí cuando la mano bondadosa de Dios está con él. Como le dijeron a Ezequiel, no tengas temor delante de ellos. Predica la palabra, insiste a tiempo y afuera de tiempo. Porque vendrá tiempo, le dice Pablo a Timoteo, cuando no soportarán la sana doctrina. El Dios bendito está en la mejor disposición de proveer todo lo necesario, abrir las puertas necesarias y usar a quien tenga que usar, con tal de que tú como ministro hagas la obra de Dios, no tu obra, no son tus almas. Es Él el que pagó por las almas. Es la sangre de Jesucristo la que se derramó en la cruz del Calvario. Él es el que dio los planos de la edificación de su templo, que es la iglesia de Cristo. Cuidado con el estrés, cuidado con las presiones, cuidado con los dardos encendidos, cuidado con el sentimentalismo, cuidado con la democracia, cuidado con la gente que quiere comprarte. Cuidado con relajarte, con ser perezoso, porque Isaías es claro. Sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores, acostados, amigos de dormir, o sea, perezosos. Y ellos son pastores, dicen, que no saben entender. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para decirle: Señor, te entrego mi vida. Es la mejor decisión que puedes hacer en los contados años de tu vida en esta tierra. Porque si te vas sin Cristo, te vas a una condenación eterna. Debes de saberlo. Y si te has apartado del Señor, amado pueblo, no llegarás muy lejos. Y si piensas que todo está bien y que te sonríe la vida lejos de Dios,
es porque no eres hijo, eres bastardo. Porque al hijo lo corrige el Señor como al pródigo, hasta que lo hizo volver. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname, sáname, quiero seguir sirviéndote. O sáname para servirte, pacta con Él. Termino con esto. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Y hazle un clic a tu teléfono. Sé que Dios quiere hablarle, no solamente al pueblo, sino a muchos ministros de esta verdad. El día de mañana saldremos en vivo desde la iglesia, 8:15, 8:30 más o menos. Dios te bendiga.